Hola, soy el doctor José Rubén Elvir Mairena. De nuevo con ustedes, esta vez para tratar acerca de la fisiopatología del dolor. Vamos a comenzar con dos definiciones de dolor. En la primera vemos que el dolor es una sensación universal que se origina de ordinario como resultado de estimulaciones nocivas, consideradas usualmente como desagradables e indicadoras de enfermedad o daño textural. Esta es una definición bastante antigua, fue hecha por Model en el año de 1955. En ella podemos destacar de que se dice de que el dolor es una sensación universal. Esto quiere decir que toda persona, y de hecho también todo animal, ha padecido en algún momento de su vida de dolor. También destaca la asociación que se hace del dolor con enfermedad o con daño textural, que debe entenderse como daño tisular o daño a los tejidos. Vamos a ver ahora otra definición. El dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial o descrita por el paciente como relacionada con dicha lesión. Esta definición es de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Aquí podríamos destacar, haciendo una comparación con la anterior, que se toma en cuenta el aspecto emocional, ya que cuando hay dolor hay un aspecto psicológico que puede ser importante. También se hace la asociación siempre con una lesión tisular o lesión de los tejidos, nada más que se dice que puede ser que ya esté presente la lesión o que sea potencial, o sea que se pueda desarrollar una lesión posteriormente a la presentación del dolor. Bien, vamos a hablar acerca de la importancia del dolor. ¿Por qué el dolor es importante? Bueno, porque es un síntoma muy frecuente, como ya lo hemos dicho anteriormente. Toda persona ha padecido de dolor en algún momento de su vida. Y también es importante porque en general es un mecanismo protector del cuerpo, aunque más adelante vamos a ver que solo un tipo de dolor es el que realmente constituye un mecanismo protector. Vamos a estudiar a continuación la clasificación del dolor. En base al tiempo que se tarda en aparecer después de la acción o aplicación del estímulo, el dolor se divide en dos tipos: en agudo, que también se conoce como rápido, y en crónico, que también se conoce como lento o como sordo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, del dolor agudo. El dolor agudo comienza 0.1 segundos después del estímulo. Es un dolor localizado. Este es el que tiene una función de protección biológica, porque nos avisa de que hay algún daño o un posible daño, y entonces eso nos lleva a buscar ayuda, por ejemplo, a buscar ayuda médica, para evitar que ese daño siga progresando. También este dolor se acompaña de síntomas psicológicos, pero son escasos. Se podría decir que lo que hay es una ansiedad leve. También este dolor responde al tratamiento con analgésicos. Aquí tenemos dos ejemplos de cuando se presenta un dolor agudo: cuando nos aplican una inyección, o también cuando hay una herida, ¿verdad?, producida, por ejemplo, por un cuchillo en la piel. Esos serían dos ejemplos de dolor agudo. Vamos ahora con el otro dolor, dolor crónico. Este comienza 1 segundo o más después del estímulo. Aumenta lentamente durante varios segundos y aún minutos. Es difuso, es decir, la persona no puede decir el lugar exacto donde tiene el dolor. Este dolor crónico no tiene una función protectora y, más que un síntoma, se considera como una enfermedad. Se asocia a importantes síntomas psicológicos. De hecho, hay personas que
se han suicidado por un dolor de este tipo, dolor de tipo crónico, por ejemplo, dolor crónico asociado con un cáncer. Además, este dolor tiene la característica de que suele ser refractario a los tratamientos, o sea que no, los medicamentos analgésicos pueden no dar resultado en aliviar el dolor, o hay que usar a veces analgésicos narcóticos que son mucho más potentes. Existe otra clasificación del dolor. Se puede clasificar en nociceptivo y en neuropático. El nociceptivo es una consecuencia de una lesión somática o de una lesión visceral. El neuropático, por el contrario, se produce por una lesión o por una alteración de la transmisión de la información correspondiente a dolor a nivel del sistema nervioso. Puede ser tanto a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema nervioso periférico. Una de las características de este segundo tipo de dolor, dolor neuropático, es lo que se conoce como la alodinia, que se refiere a la aparición de dolor ante estímulos que habitualmente no son dolorosos. Aquí tenemos dos ejemplos de dolor nociceptivo. El dolor somático, que por ejemplo puede ser cuando hay un trauma en una mano, como se ve al lado izquierdo, o el dolor visceral, como por ejemplo cuando hay una apendicitis, ¿verdad?, que es una lesión de una víscera. En cambio, el dolor neuropático, por ejemplo, pudiera ser cuando un nervio, como vemos acá, uno de ellos, el nervio cubital, es comprimido, por ejemplo, por un tumor. Entonces, eso altera la transmisión de las señales nerviosas por ese nervio y puede generar dolor neuropático. Vamos a hablar a continuación acerca de los receptores nerviosos para el dolor. Estos son terminaciones nerviosas libres o desnudas. Quiere decir que son la parte final de un axón. Son conocidos con el nombre de nociceptores. Aquí observamos un nociceptor que está ubicado en la piel y observamos que corresponde a la terminación de un axón. Y vemos cómo ese axón está asociado o conectado, en este caso, con la médula espinal. ¿Cuáles son los estímulos ante los cuales responden este tipo de receptores o nociceptores? Bien, hay tres tipos de estímulos. Tenemos los estímulos mecánicos, los estímulos térmicos y los estímulos químicos. Los estímulos químicos a la vez incluyen varios tipos de sustancias que actúan en los nociceptores y los estimulan. Tenemos la bradicimina, que está resaltada porque es la que produce un estímulo más potente. Pero luego tenemos también la serotonina, la histamina, los iones de potasio, ácidos, la acetilcolina y enzimas proteolíticas. Además, es importante señalar también que hay otras sustancias que no son estímulos químicos propiamente, sino que lo que hacen es aumentar la sensibilidad de los nociceptores ante los distintos estímulos. Aquí tenemos dos sustancias, la sustancia P y las prostaglandinas. Tengo resaltado ahí lo de las prostaglandinas porque es muy importante conocer que la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroidales conocidos con las siglas de AINES disminuyen el dolor, o sea, funcionan como analgésicos porque disminuyen precisamente la síntesis de prostaglandinas. Bien, aquí tenemos un dibujo que nos recuerda varias cosas. Nos recuerda que la médula espinal está dividida en varios segmentos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los segmentos cervicales, torácicos, lumbares y sacros? Aquí en el dibujo aparecen tres segmentos y observamos también
que de cada segmento o asociado con cada segmento existen dos raíces. Una raíz que aparece en la parte de arriba, que es la raíz dorsal, y otra que aparece en la parte de abajo, que es la raíz ventral. Luego, estas dos raíces, como pueden observar, se unen para formar un nervio espinal. También podemos observar que si se hace un corte transversal de la médula espinal, se observa en la parte del centro una figura parecida a una H. Eso corresponde a la sustancia gris de la médula espinal. Y lo que está alrededor de la figura en forma de H corresponde a la sustancia blanca. Hay que recordar que en la sustancia gris es donde se encuentran cuerpos de neuronas y en la sustancia blanca es donde solamente hay fibras nerviosas. Bien, también podemos observar en este dibujo que la raíz dorsal tiene un ganglio, el ganglio de la raíz dorsal, y dentro de ese ganglio existen cuerpos de neuronas, como la que está dibujada ahí y señalada como neurona del ganglio de la raíz dorsal. Además podemos observar que cada una de estas neuronas tiene un axón o una fibra nerviosa que se divide en dos ramas. Una rama que ustedes ven se dirige hacia la médula espinal, es la que está dirigida hacia el lado izquierdo, y la otra se dirige hacia la periferia, donde están precisamente los receptores para el dolor o los nociceptores, es la que está dirigida hacia el lado derecho. Bien, también podemos observar que hay una fibra de color azul, que es la que acabamos de señalar, que es una fibra sensitiva. Eso quiere decir que por la raíz dorsal viajan axones o fibras nerviosas sensitivas que transmiten información sensorial, como por ejemplo sensación de dolor, desde la periferia hasta la médula espinal, como se ve con la flecha que está dirigida hacia la médula espinal. Luego tenemos una fibra que está dibujada ahí como de color rojo. Esta más bien es una fibra motora. Eso quiere decir que por la raíz ventral viajan fibras motoras que llevan información desde la médula espinal hacia la periferia, como podemos verlo si observamos la flecha que está dirigida de la médula espinal hacia la periferia. Aquí observamos también otro dibujo que es de un segmento de la médula espinal a nivel cervical, pero en todos los demás segmentos es algo similar lo que existe. Bien, observamos siempre en la parte del centro la figura en forma de H que corresponde a la sustancia gris y el resto de la sustancia blanca. Pero aquí observamos además de lo anterior que la sustancia gris de la médula espinal tiene tres astas a cada lado. En un lado, en el lado derecho, están señaladas y son el asta dorsal, el asta lateral o intermedio lateral, así se llama por algunos, y el asta ventral. Bien, es importante recordar que el asta dorsal contiene neuronas que son sensitivas. El asta ventral, por el contrario, contiene neuronas que son motoras. El asta intermedio lateral o lateral está relacionada con el sistema nervioso autónomo. Bien, aquí observamos un esquema general que nos muestra la vía nerviosa para el dolor, solo que después vamos a ver en forma más detallada cómo existen realmente dos vías, una para el dolor agudo y otra para el dolor crónico. Pero en términos generales podemos observar cómo el final del axón que se dirige hacia la periferia de la neurona del ganglio de la raíz dorsal constituye en su parte final el receptor para el dolor, o sea, el nociceptor. A la vez podemos observar que
la otra parte de la fibra que se dirige hacia la médula espinal hace sinapsis con una neurona en esta. De manera pues que la neurona del ganglio de la raíz dorsal sería la neurona de primer orden en esta vía. Luego ya en la médula espinal estaría la neurona de segundo orden. Si no hay más neuronas ahí en el camino, en la vía, entonces esa neurona envía axones que van a dar hasta el tálamo. Esa neurona entonces de la médula espinal sería la de segundo orden. Pero luego la neurona del tálamo dirige axones hacia la corteza cerebral, hacia la corteza somatosensitiva específicamente, y esas neuronas del tálamo constituirían las neuronas de tercer orden. Eso es un esquema general entonces que nos muestra la vía nerviosa para el dolor. Ahora vamos a estudiar con detalle las vías nerviosas para el dolor, pero divididas en la que sirve para el dolor agudo y la que sirve para el dolor crónico. Comenzando entonces con la vía nerviosa para el dolor agudo. A nivel periférico, los impulsos nerviosos que corresponden a dolor agudo se transmiten por fibras nerviosas que son de tipo A delta, desde la periferia hasta el sistema nervioso central. La parte del sistema nervioso central que recibe estas fibras puede ser el tallo cerebral o puede ser la médula espinal, dependiendo si el dolor es en la cabeza, en el primer caso, o en el resto del cuerpo, en el segundo caso. Las fibras A delta son fibras rápidas, es decir, conducen los impulsos nerviosos rápidamente, a una velocidad de 6 a 30 metros por segundo. Estas fibras conducen señales ante estímulos mecánicos o estímulos térmicos. Estas fibras ya en el sistema nervioso central, en la médula espinal, por ejemplo, liberan el neurotransmisor glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Las fibras nerviosas A delta son axones de neuronas de primer orden, cuyos cuerpos neuronales se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal. Estos axones se ramifican, como ya habíamos dicho, de manera que una rama se dirige a la periferia y la otra a la médula espinal o al tallo cerebral en el caso de que estuviéramos a nivel de la cabeza. Las terminaciones de estas fibras en la periferia constituyen los nociceptores. Después de penetrar en la médula espinal por las raíces dorsales, las fibras para dolor agudo, A delta, terminan haciendo sinapsis con neuronas en las astas dorsales de la sustancia gris de la médula espinal, principalmente, aunque no exclusivamente, en lo que se conoce como la lámina 1. Esto es de acuerdo a la división en láminas de la sustancia gris de la médula espinal que hizo Rexed. Esta lámina 1 también se conoce con el nombre de lámina marginal. Allí, en esta lámina, las fibras A delta excitan neuronas de segundo orden, que envían axones largos que se cruzan al lado opuesto, por las llamadas comisuras anteriores. Aquí podemos observar en este dibujo la división de la sustancia gris de la médula espinal en las láminas de Rexed, que se designan con números romanos. Pueden observar la lámina 1 en la parte superior y luego va la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Bien, la lámina 1 también observan que está señalada como lámina marginal, o sea que también se conoce con ese nombre. De paso vamos a adelantar que la lámina 2 y la lámina 3 juntas se conocen como sustancia gelatinosa, aunque eso no tiene que ver ahorita con el dolor agudo. Bien, también pueden observar cómo están ingresando a la sustancia gris de la médula espinal dos fibras, una fibra A delta y una fibra C.
Nos vamos a concentrar en la fibra delta, que son las que transmiten señales de dolor agudo. Observemos cómo estas fibras A delta hacen sinapsis en una neurona en la lámina 1 o lámina marginal. Luego esa neurona de la lámina 1 después envía un axón que se pasa para el lado contrario y luego va a ascender hasta niveles superiores llevando información correspondiente al dolor agudo o dolor rápido. Los axones, después de cruzar la línea media, ascienden por la médula espinal formando el haz neoespinotalámico. Algunas fibras de este haz terminan en la formación reticular del tronco encefálico, pero la mayoría llegan hasta el tálamo, principalmente al complejo ventrovasal de núcleos de este órgano. En el tálamo, las fibras del haz neoespinotalámico establecen sinapsis con neuronas talámicas, que ya serían las de tercer orden, las que envían axones a la corteza somatosensorial en el cerebro. Aquí observamos también un dibujo que nos muestra algunas cosas que habíamos visto, pero se observa al lado derecho un haz que va ascendiendo desde la médula espinal hasta llegar al tálamo, que es el haz neoespinotalámico. Ese haz es el que transmite la información correspondiente para el dolor agudo. Aquí observamos también dos haces, pero observamos que el haz que está dirigido hacia la izquierda representa el haz que contiene las fibras para el dolor o las fibras rápidas, y observan cómo termina más que todo en el complejo ventrovasal del núcleo del tálamo. También una parte termina en el grupo nuclear posterior. Después de ese complejo ventrovasal observamos que la vía para el dolor agudo se continúa hacia arriba hasta que llega a la corteza cerebral. Ahora vamos a estudiar la vía nerviosa para el dolor crónico. A nivel periférico, las señales de dolor crónico se transmiten por fibras de tipo C principalmente y por algunas fibras A delta, desde la periferia hasta el sistema nervioso central, ya sea hasta el tallo cerebral o la médula espinal. Quiere decir entonces que las fibras de tipo C solo transmiten información para dolor crónico, pero las fibras A delta, la mayoría transmiten información de dolor agudo, pero como estamos viendo acá, algunas también transmiten información de dolor crónico. Las fibras A delta ya las habíamos estudiado en relación al dolor agudo, entonces ahora vamos a estudiar las fibras de tipo C. Las fibras de tipo C son fibras lentas, porque conducen los impulsos a una baja velocidad, una velocidad de 0.5 a 2 metros por segundo. Conducen impulsos nerviosos ante estímulos sobre todo de tipo químico, pero a veces también ante estímulos persistentes que son mecánicos y térmicos. Las fibras de tipo C liberan tanto glutamato como sustancia P. La sustancia P es conocida así porque viene de la palabra en inglés pain, que significa dolor. Entonces la primera letra de la palabra le da nombre a esta sustancia. El glutamato actúa de forma instantánea y por milisegundos. Y como es liberado por fibra C que transmiten dolor crónico, ello explica por qué un dolor crónico puede percibirse como un dolor agudo al inicio. La sustancia P, por el contrario, se libera con lentitud y su concentración aumenta en segundos o minutos, y es la responsable pues de las características del dolor crónico. Después de penetrar en la médula espinal por las raíces dorsales, las fibras para dolor crónico
tanto las que sean A delta, que son pocas, y las C, que son la mayoría, terminan haciendo sinapsis con neuronas en las astas dorsales de la sustancia gris de la médula espinal, principalmente en las láminas 2 y 3 de Rexed. Estas dos juntas, como ya habíamos señalado, son conocidas como sustancia gelatinosa. Luego excitan neuronas de axón corto en las astas dorsales. Estas pueden ser una o dos continuas. A su vez, estas neuronas de axón corto, excitan a neuronas que se encuentran en la lámina 5. Y estas últimas son las que envían axones largos que se van a cruzar hacia el lado opuesto por las comisuras anteriores. Aquí observamos de nuevo una diapositiva que habíamos estudiado en relación al dolor agudo, pero ahora observemos la fibra C que entra a la médula espinal y vean que no hace sinapsis en la lámina 1, sino que hace sinapsis en la lámina 3 en este caso, pero puede ser en la 2. En otras palabras, hace sinapsis con neuronas que están en la sustancia gelatinosa. Luego observamos que hay una neurona de axón corto que conecta la lámina 3 con la lámina 5, pero pueden ser también dos neuronas de axón corto. Una vez que ya la vía ha llegado a la lámina 5, observamos entonces que estas neuronas de la lámina 5, de la sustancia gris de la médula espinal, envían axones largos que se cruzan hacia el lado opuesto por las comisuras anteriores y luego van a ascender a la par de las fibras que llevan información de dolor agudo. Los axones, después de cruzar la línea media, ascienden por la médula espinal formando el haz paleoespinotalámico. Acuérdense que en relación al dolor agudo dijimos que el responsable de transmitir la información de la médula espinal hacia arriba era el neoespinotalámico, pero para el dolor crónico es el paleoespinotalámico. La gran mayoría de las fibras de este haz terminan en una zona extensa del tronco encefálico. Solo desde 1/10 hasta 1/4 parte de las fibras llegan hasta el tálamo. Fíjense bien que esto es al revés de lo que sucedía para la vía de dolor agudo. En ese caso, la mayor parte de las fibras terminaban en el tálamo. En el tálamo, las fibras del haz paleoespinotalámico que han llegado ahí establecen sinapsis con neuronas talámicas. Aquí observamos al lado izquierdo un haz que va ascendiendo que corresponde al tracto o haz paleoespinotalámico. Ese es el que transmite señales para dolor crónico en forma ascendente. Y observan cómo muchas proyecciones terminan en la formación reticular. Esto es en el tronco encefálico o tallo cerebral. Y hay otras que siguen ascendiendo y terminan en el tálamo. Luego se ve la continuación de la vía nerviosa del tálamo hacia la corteza cerebral. Aquí de nuevo observamos los dos tipos de fibras, las que transmiten dolor agudo a la izquierda, que ya las habíamos señalado, y al lado derecho las fibras que transmiten información de dolor crónico o dolor lento. Y observan cómo hay proyecciones que van hacia la formación reticular, pero luego también hay una proyección, aunque constituye la menor parte, que llega hasta el tálamo, en este caso principalmente a unos núcleos que se llaman núcleos intralaminares. Bien, las fibras nerviosas del haz paleoespinotalámico para dolor crónico que terminan en el tronco encefálico, que son la mayoría, terminan principalmente en tres áreas. Número 1, en los núcleos reticulares del bulbo raquídeo, de la protuberancia y del mesencéfalo. Número 2, el techo del mesencéfalo, en la profundidad de los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Número 3,
en la sustancia gris que rodea al acueducto de Silvio, que se conoce como sustancia gris periacueductal. Desde las neuronas de las áreas de dolor del tronco encefálico, ya hemos señalado anteriormente, parten muchas fibras cortas que conducen impulsos dolorosos hasta los núcleos intralaminares y también hacia los ventrolaterales del tálamo, y también hasta algunas partes del hipotálamo y otras regiones vecinas en la base del encéfalo. Se supone que la corteza cerebral, que es donde llegan finalmente los impulsos, desempeña un papel importante en la interpretación de la calidad del dolor, pero la percepción del dolor corresponde sobre todo a los centros inferiores. Aunque la mayoría de las fibras que ascienden en los haces neo y palioespinotalámicos vienen del lado contrario, hay algunas fibras que son homolaterales, o sea que no cruzan la línea media hacia el lado contrario. Los haces neo y palioespinotalámicos forman parte a la vez de las columnas anterolaterales, o la conocida como vía anterolateral, y más específicamente forman parte del llamado haz espinotalámico lateral. Aquí observamos el haz espinotalámico lateral comparado con el haz espinotalámico anterior. Es por el haz espinotalámico lateral que se transmite la información de dolor, pero ese haz está dividido a la vez en los haces palioespinotalámico y neoespinotalámico. El haz espinotalámico anterior pues transmite otro tipo de sensaciones como tacto, presión, frío y calor. Ahora vamos a hablar acerca de los sistemas analgésicos endógenos. Hay dos sistemas, el sistema de inhibición descendente y el sistema de inhibición segmentario. Vamos a hablar primero del sistema inhibidor descendente. Este está formado por tres elementos. El primer elemento consiste en la sustancia gris perisilviana, o también conocida como periacueductal, SGPA en forma abreviada, y áreas periventriculares, SGPB en forma de siglas, ambas del mesencéfalo y de la parte superior de la protuberancia. El segundo elemento está constituido por el núcleo magno del rafe en la parte baja de la protuberancia y en la parte alta del bulbo raquídeo, y también por el núcleo reticular paragigantocelular que se encuentra en el bulbo raquídeo. De estas dos partes, la primera, el núcleo magno del rafe, es la más importante. Luego tenemos el elemento número 3, que es el complejo inhibidor del dolor, ubicado en las astas dorsales de la sustancia gris de la médula espinal. Hay que señalar que estos tres elementos se conectan unos con otros, es decir, hay sinapsis de las neuronas de un elemento con la sinapsis de las neuronas del siguiente elemento, y que la forma o el orden en que las vimos es un orden descendente. Por eso se llama sistema inhibidor descendente, porque las señales que van a disminuir el dolor o a evitar el dolor van descendiendo desde centros superiores hacia la médula espinal. Las neuronas del primer elemento hacen sinapsis entonces con las del segundo y las de este con las del tercero, por lo que cuando se activa el sistema, los impulsos nerviosos descienden para disminuir el dolor. Las neuronas del primero y del tercer elemento liberan encefalina como neurotransmisor, o sea, son neuronas encefalinérgicas. Las neuronas, por el contrario, del núcleo magno del rafe, que forma parte del segundo elemento, liberan serotonina como neurotransmisor, o sea, son neuronas serotoninérgicas. Las neuronas del tercer elemento producen una inhibición tanto presináptica como postsináptica, disminuyendo la transmisión de señales de dolor en las astas dorsales de la médula espinal. Aquí observamos un dibujo que nos muestra partes, por lo menos, de los tres elementos que hemos mencionado que constituyen
este sistema inhibidor descendente del dolor. En la parte de arriba observan los núcleos periventriculares y también la región gris periacueductal. Esto forma parte del primer elemento. Y ven ustedes que las dos neuronas que están señaladas ahí, están señaladas como neuronas encefalinérgicas, porque liberan encefalina como neurotransmisor en la sinapsis con las neuronas del segundo elemento. Aquí está el núcleo magno del RAFE representando a ese segundo elemento, y observen que esas neuronas de ese núcleo son serotoninérgicas y terminan haciendo sinapsis con las neuronas del tercer elemento, que es el elemento inferior, que está ya a nivel de la médula espinal. A la vez, esas neuronas de ese tercer elemento están señaladas como neuronas encefalinérgicas. Esas son las que al final van a disminuir la transmisión de las señales que van a ir por la vía del dolor, que está dibujada en la parte de abajo. El otro sistema analgésico endógeno es el sistema inhibidor segmentario. Consiste en que la transmisión de señales de dolor se puede suprimir con la estimulación de las grandes fibras sensitivas para tacto, que son de tipo A-beta, porque estas fibras periféricas hacen sinapsis no solo con neuronas sensitivas para el tacto en la médula espinal, a las cuales estimulan, sino que también hacen sinapsis con neuronas sensitivas de dolor en la médula espinal, a las cuales inhiben. De esta manera disminuyen la transmisión de las señales de dolor. Por lo anterior, se explica por qué cuando una persona se frota o se toca una zona dolorosa, logra una disminución del dolor. También esto explica por qué la acupuntura es efectiva para controlar el dolor. Sin embargo, hay que aclarar que en el caso de la acupuntura también se estimula por vía psicógena al sistema inhibidor descendente. O sea que la acupuntura es efectiva para disminuir el dolor o quitar el dolor porque estimula los dos sistemas inhibidores de dolor endógenos. Ahora vamos a hablar acerca de los mecanismos de producción del dolor. Bien, en el caso de la inflamación, el dolor se explica por estimulación de los nociceptores por los mediadores químicos que son liberados durante la inflamación, pero también por la estimulación mecánica de esos nociceptores por el aumento de la tensión tisular provocada por el edema que acompaña a la inflamación. En segundo lugar, tenemos en el caso de traumatismo. En este caso se dan los mismos mecanismos anteriores, puesto que el trauma produce inflamación. Pero en caso de quemaduras, un traumatismo ya más especial, se agrega la estimulación térmica de los nociceptores, o sea, el calor también genera estimulación de los receptores de dolor. Cuando hay una isquemia, el dolor se produce por estimulación de nociceptores, por el ácido láctico, el cual se produce al haber metabolismo anaeróbico. Recuérdese que vimos que los ácidos en general estimulan a los nociceptores, por lo tanto el ácido láctico también lo hace. Probablemente también en este caso de isquemia, la bradicimina y las enzimas proteolíticas contribuyan a la estimulación de los nociceptores. En cuarto lugar tenemos el mecanismo de producción de dolor en caso de espasmo muscular, esquelético o liso. En el último caso, en el caso de liso, es en una víscera hueca. El dolor se explica en estos casos por estimulación mecánica de los nociceptores producida por la contracción muscular. Y también puede la contracción muscular comprimir vasos sanguíneos, llevando esto a una disminución del riego sanguíneo de una determinada zona y por lo tanto a una isquemia. Y la isquemia ya vimos que también genera dolor y ya explicamos cómo lo hace. En quinto lugar tenemos en el caso de una distensión
de una víscera hueca. En este caso existe una estimulación mecánica de los receptores para el dolor ubicados en la pared de esa víscera hueca. Vamos a referirnos ahora, valga la redundancia, al dolor referido. Es el que se siente en una parte del cuerpo, considerablemente alejada del sitio donde está el tejido u órgano afectado. Usualmente es iniciado en un órgano visceral y referido a un área de la superficie del cuerpo. El mecanismo más probable que lo explica es la teoría de la convergencia. Vamos a ver en qué consiste esta teoría de la convergencia. Ramas de fibras de dolor viscerales establecen sinapsis en la médula espinal, con algunas de las mismas neuronas de segundo orden que reciben fibras de dolor desde la piel. Cuando las fibras de dolor viscerales son estimuladas, las señales de dolor procedentes de las vísceras son conducidas a través de al menos algunas de las mismas neuronas que conducen señales de dolor desde la piel. De manera pues que aunque el dolor sea originado en una víscera, en este caso, se siente como que el dolor fuera en la piel. Aquí observamos un dibujo que nos muestra esta teoría de la convergencia. Observamos al lado izquierdo fibras nerviosas viscerales. Son fibras nerviosas que conducen información de dolor. Estas establecen sinapsis con neuronas, como se ve ahí, que están ubicadas en la sustancia gris de la médula espinal. Digamos que estas fibras establecen sinapsis con la neurona número 1, que aparece marcada ahí. Digamos que esta es una neurona, ¿verdad?, que transmite dolor, pero desde las vísceras. Pero como pueden observar, estas fibras nerviosas viscerales también hacen sinapsis con la neurona marcada como número 2, que esta más bien transmite señales desde la piel, o sea, a través de fibras nerviosas cutáneas. Entonces, por eso, cuando se origina dolor en una víscera, se puede percibir el dolor en la piel, en un lugar alejado de la víscera. Vamos a hablar ahora acerca del dolor visceral. Cualquier estimulación difusa de receptores para el dolor en una víscera causa dolor que puede ser extremadamente severo. Este se conoce como dolor visceral verdadero. Pero hay también otro dolor asociado con daños en una víscera. Es el dolor parietal. Este se produce cuando se afecta a una víscera por un proceso patológico y este se extiende a la hoja parietal, ya sea del peritoneo, ya sea de la pleura o ya sea del pericardio. Estas superficies parietales, al igual que la piel, están inervadas por abundantes terminaciones nerviosas para el dolor. Este dolor suele ser un dolor agudo. Por último, nos vamos a referir al dolor proyectado. También se conoce como dolor del miembro fantasma. Aparece luego de una amputación de una extremidad, tal como se ve en la figura abajo a la derecha, o también puede ser luego de una amputación de una oreja, o incluso de una mama. En este caso es posible experimentar sensaciones, incluyendo dolor, durante varios meses o años, como si la parte extirpada se encontrara todavía en su sitio. El mecanismo fisiopatológico que lo explica todavía no ha sido aclarado. Bien, muchas gracias por su atención.